tu familia. Yo voy a repetir algunos versículos rápidamente por los que no han estado el anterior domingo, para que podamos entender y entrar en ese mismo pensar y sentir, amén. Cuando Pablo hablaba en el versículo de Efesios 4:17, que lo vamos a leer rápido, no voy a entrar en detalles en estos pasajes porque lo hice el anterior domingo, ¿verdad? Pablo dice, y esto requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Aquí habla, y les dije, de una cosmovisión, de una forma de pensar, ¿verdad? La cosmovisión, les decía, que es este término de la manera, la idea, el concepto, la forma de cómo interpretamos las cosas, ¿verdad? Hemos hablado que cada país, cada cultura tiene una cosmovisión diferente, ¿verdad? El mundo sin Dios tiene una cosmovisión. Les enseñé que la Biblia, no yo, nos enseña que hay dos clases de cosmovisión, dos clases de percibir la vida. Una, la cosmovisión del hombre sin Dios, y la otra cosmovisión, la cosmovisión del hombre con Dios. Amén, no hay más. Y la cosmovisión de Dios es aquel hombre que ha aprendido a caminar, a pensar, a ver, a percibir las cosas como Dios las ve. Y nosotros como cristianos tenemos que aprender a vivir esa vida con esa cosmovisión. Por eso aquí Pablo les decía a los Éfesos, les decía que no andéis como los otros gentiles, los que no tienen a Dios. Yo tenía otras versiones y decías, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Qué interesante, ya no vivamos como ellos, ¿verdad? Porque hay gente que lamentablemente ahora, no todas las iglesias, gracias a Dios, hay buenos evangelios que han mantenido la escritura, no opiniones, no cosmovisión humana, sino han mantenido la palabra de Dios, y doy gloria a Dios por eso. Porque ahora que creo que tienen flojera hasta estudiar la palabra, no lo leen, no lo estudian. Si la leen, solo la meditan un poquito nada más, no la escudriñan, como Jesús decía, escudriñen la palabra de Dios, porque parece que hay vida eterna para ustedes. Lamentablemente ahora parece que solamente con leer nos basta sin poder profundizar. ¿Por qué? Porque la palabra nunca, la palabra, el original nunca está escrito a nuestro idioma. Se escribió en el hebreo y en el griego. Y esas dos lenguajes, dos lenguas, son tan ricas cuando tú experimentas, cuando tú buscas, cuando tú vas al original, te sorprendes. A veces nos quedamos tan solo con lo que dice acá, pero cuando nosotros estudiamos, agarramos un diccionario, vemos otras versiones. Si tú tienes la posibilidad de tener un diccionario bíblico, gloria a Dios. Si no, aquí estoy como pastor para enseñarles la palabra de lo que es. Por eso es bueno congregarse, por eso es bueno venir a la iglesia en el nombre de Jesús, amén. Porque sí, la verdad que a veces estoy cansado de ver solamente opiniones de hombre y no palabra de Dios. Mismo Pablo decía, yo no vengo, dice, con pensamientos humanos, no vengo ni con sabiduría humana, sino con el poder del Espíritu Santo a sus vidas, para que su fe no esté basada en opinión humana, sino en el poder del Espíritu Santo y la verdad de la palabra. Gloria a Dios. Adelante, por favor. Ya llegó nuestra hermana. Entonces le repetíamos esto. Si podemos ir, y vamos a seguir todavía en Efesios, vamos a ir rápidamente. Por lo que dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Yo les decía, hay una cosmovisión humana, cosmovisión sin Dios, una verdad que está afuera, pero esa verdad es subjetiva, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Yo les decía, esa verdad del mundo es subjetiva. Para algunos es bueno y para algunos es malo. Con tal que a ti te parezca bien, entonces hazlo. Pero si a mí no me gusta, entonces no lo hago. Esa es la verdad subjetiva. Aquí está la verdad objetiva que les decía. Solo hay una verdad conforme a Jesús.
No hay otra verdad y nosotros tenemos que aprender a vivir en esta verdad, no la verdad del mundo, porque hay tantos principios, tanta corriente del mundo que distorsiona. ¿Por qué les decía? Porque cuando fuimos a Efesios 2, si podemos ir a Efesios 2, versículo 1 y 3, el libro de Efesios, ahí sí está, podemos retroceder, dice Efesios 2, les he dicho que solamente voy a hacer recuerdo por los que no estaban el anterior domingo para poder concluir el mensaje que había empezado el anterior. Decía el Efesios capítulo 2, mismo Pablo hablaba y decía: y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en las cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, la corriente conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, los deseos de vuestra carne. Escuchen bien estos pasajes. En los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad ¿de qué? De la carne y de los pensamientos. Bien, de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Qué tremendo, ¿verdad? Saben que la corriente de este mundo, en el original, qué bonito es ir al original, cuando les decía que habla de la forma de pensar del tiempo presente. Porque ahora se les dice algo, pero pastor, estamos en otro tiempo. ¿Cuánto han escuchado eso? Ya estamos en otro tiempo, ya no vivimos en ese tiempo, ya es otro tiempo, dicen, ¿no? Como si Dios cambiara. El hombre cambia, no Dios. Por eso dice, y qué bonito cuando dice en la corriente de este mundo, habla de la forma de pensar del ciclo presente. Les digo, si nos vamos a 50 años, pero es imposible porque el Señor ya viene a 50 años, hay una forma de cosmovisión y de ver el mundo, ¿verdad? Pecaminosa. Tal vez diferente a este siglo, porque si retrocedemos a 50, 60 años, la cosmovisión también es diferente. Pero el Señor dice, no te amoldes ni este tiempo, ni al que va a venir. Qué bonita es la palabra, miren qué hermosa es la palabra. Entonces no hay excusa de decir, no, es que estamos en otro tiempo, hay que entender, el hombre piensa diferente, el hombre actúa diferente. Falso, eso es satánico. Son pensamientos, rudimentos humanísticos que al cristiano no le sirve. Es la palabra de Dios lo que dice. Por eso dice, si es que han sido enseñados por Jesucristo, si es que ustedes han sido discipulados por Jesucristo, si es que ustedes han sido enseñados por Él. Porque hay otros que estamos enseñados por el mundo. No, yo estoy enseñado por Jesucristo. Y yo vivo como Jesús nos dice y nos manda. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué les decía? Porque vamos a ver que las conductas humanistas o conductas humanas es muy diferente a la conducta de un cristiano, ¿verdad? Yo les hablaba un poquito y el anterior hablaba así, solo daba ejemplos, pero vamos a ver conductas pecaminosas que el mundo nos enseñó que nosotros tenemos que cambiar. Porque ya no sigo la cosmovisión del mundo, sino la cosmovisión de Dios, ¿verdad? En el mundo, ¿qué me enseñó? ¿A vengarme o no? Si alguien me hacía algo, ¿qué hacía? Yo le daba lo mismo, ¿no? Si alguien me hacía, yo también le hacía igual. Y el doble todavía. Y si le hacía el doble, me sentía bien, ¿verdad? Pero cuando vengo al Señor, el Señor me dice que el mal que me hace, yo debo pagar con bien. Bendice al que te maldice. Ama a los que te persiguen. ¡Guay! Qué difícil, ¿verdad? El rencor. En el mundo me enseñaba a ser rencoroso, no. Yo me acuerdo una vez que una joven, cuando prediqué esto del perdón, ella me dijo, pastor, necesito hablar. Le dijo, ¿por qué? Porque me es difícil lo que usted está predicando. Porque a mí desde pequeña mi mamá me enseñó a nunca pedir perdón, me dijo. Nunca. Me decía, nadie merece. Entonces ella siempre formaba su corazón. Lo que le hacían, guardaba el rencor y no perdonaba. Y el Señor decía, si tú no perdonas, yo no te perdono. ¡Wow! ¡Qué diferente! El orgullo. ¡Ay! Y después de todos los ejemplos que voy a dar, voy a corroborar con versículos bíblicos al final. Amén. El orgullo, la altivez, la soberbia. ¿Sabes que el orgullo te ciega?
El orgullo te impide. Yo veo gente que es tan orgullosa, tan altiva, tan soberbia. Y el orgulloso solo piensa en él. Demanda cosas para él. El altivo solo vive para él. A mí no me nadie. Ay de que alguien me haga. Y el mundo nos enseña a vivir así. En cuanto mejor eres, mejor persona, es decir, tengo más títulos, eres más grande, eres mejor, ¿verdad? En el mundo hay competencia. En la cosmovisión bíblica, el que quiere ser grande debe servir. Por eso hay pastores también ahora que se hacen servir, se hacen llamar hasta padres. Padre, papito, mi papito. Se hacen servir. Aquí el siervo debe servir. Interesante, ¿verdad? Y tengo más todavía, el enojo. Ay, cuánto el Señor habla de la palabra del enojo. Fácil era enojarme. Es que nosotros hemos vivido, yo quiero que entiendan, nosotros hemos vivido y hemos sido hechos por el mundo, por lo que el mundo nos ha hecho, ¿verdad? Si yo soy rencoroso es porque el mundo me ha hecho así. Si yo soy orgulloso es porque el mundo me ha hecho así. Tal vez de chico algo me trataban mal, pero cuando crezco digo, nadie me va a tocar, nadie me va a hacer. O si no ha sido mimado, todo ha tenido en esta vida. Hay padres que así son, consienten a los hombres o a los jóvenes o a las jovencitas. Después crecen y están así. También quieren demandar todo, como sus padres les dio, igual quiero demandar todo así. Va. Pero cuando llego al Señor, el Señor dice, seas manso, humilde de corazón. Sobre la sensualidad que la otra vez hablé, el coqueteo, las miradas sensuales, las sonrisas sensuales. ¿Saben que hay esta forma de caminar sensual? La forma de mirar sensual de una mujer. Yo no tengo y no puedo conseguir una mujer cristiana que es casada, y aún ni siquiera casada, pero esté coqueteando con otro. Una mujer y un hombre no puede estar a ocultas escribiéndose pues por Face, a ocultas. ¿Cristianos lo hacen? Sí, lo hay. Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso dice, no vivan por la ignorancia que en ellos hay, por falta de conocer la palabra, principios bíblicos. Porque la mujer y el hombre somos y conlleva, hay algo que lleva en nosotros. ¿Has visto? El hombre por naturaleza es machista, pero eso es por su pecado, por su naturaleza pecaminosa. La mujer por su naturaleza es que sensual, vanidosa, pero ese es por su pecado que pecaminoso. Dios dice, el hombre y la mujer es santa. Siempre muestra sencillez. El enamoramiento en las iglesias. Ay, qué terrible es eso. En la iglesia se enamora igual que como los de afuera. Hay principios bíblicos. Yo no sé cómo los jóvenes se están agarrando, se están dando besos tremendos y después ahí dicen, bueno, no ha sido para mí. Y hay pastores que aceptan esas cosas, que se estén abrazando y saben que al abrazar y a llegar besos excesivos, eso es codicia y la codicia es pecado. Ojo, pastor es muy legalista, muy extremista, lo siento, dice la palabra. Porque la codicia es pecado. Y además la palabra enamoramiento no hay en la Biblia. Hay el noviazgo. Porque es con propósito. No es que a veces hay papás que dicen, bueno, pero viví la vida, conocí una, conocí otra. Humanismo, pensamientos filosóficos humanos. La palabra dice que te guardes para ese hombre, que te guardes para esa mujer. No puedo estar y iré con este hombre, no nos vamos, entonces voy a noviar con él, voy a enamorar con ese. En la Biblia no habla de eso. Es claro los principios bíblicos. No quiero tomar mucho de las fiestas. Eso ayer, el anterior hablaba de las fiestas. Saben que generalmente las fiestas paganas iban siempre ligados a dioses paganos, ¿verdad? Siempre vienen ligados a dioses paganos. Por eso en Efesios decía, hijitos, líbrense de los ídolos.
Dios aborrece la idolatría, porque todas las fiestas que tenemos en el mundo, casi la mayoría, siempre vienen de un trasfondo pagano. Y les voy a hacer volar esto a la cabeza. No estoy diciendo que no lo haga, pero cuando conocen la verdad, dice: la verdad os hará libre. Como un tiempo estábamos nosotros festejando el cumpleaños, y no digo que el cumpleaños está mal, sino que cuando estábamos soplando las velas, yo decía: ¿por qué se sopla velas y por qué se pide deseos? ¿O no han escuchado? Pedí 3 deseos, dice, no es normal. Y justo con mi esposa un tiempo, el Señor parece que redargüe y fuscamos. ¿Saben que había sido una costumbre de los griegos para la diosa Artemisa? ¿Saben que ellos van a orar a su diosa Artemisa con velas y después lo soplan las velas, subiendo que ese humo va a llegar sus peticiones a ellas? Por eso es cuando dice: sopla las velas y pedí 3 deseos. Ya, ¿verdad? Costumbre pagana y a un dios pagano, a la diosa de la luna. Miren eso. Ay, pastor, muy radical. Tu conciencia es tu conciencia. Tú ya sabes la verdad. Si la palabra mismo dice: no copies las costumbres de este mundo. Veamos a ver Romanos 12:2. Es que parece que yo tengo, dice: el Señor nos hace libres. Pero mismo Pablo, cuando habla en Efesios, dice: no porque estar en la gracia, tú vas a vivir y vas a pecar. Porque la gracia no te da autoridad para pecar. Porque confundimos totalmente la palabra. ¿Qué dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo. Dice: no os conforméis. Yo tengo aquí, y lo traje bien bonito. Dice: no se ajusten, no se satisfagan, no se amolden, no se acomoden, no se adapten, no imiten las costumbres de este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambien su manera de pensar. En Proverbios dice: el que tiene su pensamiento en su corazón, ese tal es así. Lo que crees que tú eres o lo que tú piensas, así actúas. Por eso dice: cambien su forma de pensar. Ya no vivan como los que viven sin Dios, que viven una vida alejada de Dios. Ahora nosotros tenemos que aprender a vivir una vida conforme a la de Dios. Por eso estas fiestas de Halloween, que el Señor reprenda, Todos Santos. Ayer hubo un culto especial muy bonito que hablaba justo de Todos Santos y Halloween, que está había una ex satanista que salió, ahora es cristiana. Ella decía: si los padres supieran tan solo el significado de Halloween, que el Señor reprenda, dice, ni por si acaso nombraran en sus casas. Pero hay cristianos que dicen: hijito, anda nomás, vístete nomás. Dicen: no conforméis a este siglo. No sigan. Ya no se amolden. Ya no imiten. No, tengo la libertad. Dice: todo te es lícito, pero no todo te edifica. Pablo decía: todo me es permitido, pero no me haré llevar por ninguna de esas cosas. Porque puedes hacerlo o no. Puedo hacerlo, pero cuidado, hay consecuencias. Y sigo más. La televisión. La televisión en este tiempo. Yo hubiera querido que escuchen de Paul Washer y otros estas prédicas que hablaban de la televisión. Porque en Deuteronomio, un ratito vamos a Deuteronomio, que se usó ayer, de 7:26. Porque nosotros, aunque dice que no copiemos la costumbre, no sigamos la corriente de este mundo, pero nosotros cuando miren, hay cristianos que ustedes vienen aquí a recibir la palabra de Dios, alabamos a Dios, adoramos a Dios, y vamos a nuestras casas y prendemos la televisión, donde la televisión lo único que te enseña es a mentir, a adulterar, a fornicar. ¿Qué más te enseña? La sensualidad. ¿Saben que en la palabra pornografía, cuando vas, uno cree, cuando dice pornografía, cree que es una visión explícita totalmente? Una mujer semidesnuda y es pornografía, porque pornografía es todo aquello que tu pasión te incita, te mueve. Entonces una mujer casi semidesnuda y es pornografía, ¿sabían eso? ¿Qué dice Deuteronomio 7:26? Dice: no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Yo hace tiempo había un pastor
que él estaba empezando, no era pastor todavía, pero él ministraba aquí en la alabanza. Y él decía, yo los sábados adoraba en el culto de jóvenes y me iba a ver mi programa favorito, decía. Iba y se compraba su Coca-Cola, sus pastillas, todo para ver toda la noche, y el domingo sentía que algo había diferente. No había la misma unción que el sábado de jóvenes, decía. ¿Y saben qué programa era? El de Tinelli. Él iba y veía y decía, reía algo, se gozaba con él. Pero un día el Señor le redarguyó y le dijo, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás observando? ¿Pero acaso no puedo? ¿Acaso un cristiano puede? Discernimiento. A veces metemos a nuestra casa, no voy al carnaval, pero pongo el canal en el carnaval y no estoy viendo, pero estamos metiendo maldición a nuestro hogar, porque eso dice, no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema, no seas maldito. Qué tremendo. Y tengo harto todavía el cine. No quiero yo satanizar ni el cine ni la tele, porque hay otros que han llegado allá. La tele y el cine son satánicos ya. Pero dígame qué películas ahora son solamente, vas, ya a veces ya tal vez no sea malo, pero las palabras no se limitan a las palabras. Y eso es lo que te está llenando tu mente de malas palabras, de insultos. Y a veces nuestra mente es tan, ¿sabes qué? Tan bella es nuestra mente, tan bella que a veces reacciona a lo que nosotros hemos aprendido. Tal vez no quieres memorizar algo, pero tu mente va grabando, tu inconsciente está ahí. Después, cuando pasa algo, sale nomás. Yo me acuerdo hace muchos años una hermana estaba alabando, adorando al Señor. Parecía bien metida en el espíritu. Dice que alababa, adoraba, y mientras alababa retrocedía. Cuando se ve y se choca contra la pared y dijo, ¡ala! Y se le salió una mal palabrota. Estaba en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ella se programó viendo esas series. Dice, cambien su forma de pensar, su forma de vivir. Los conciertos, la anterior vez hablé de los conciertos, ¿verdad? Que no había ninguna diferencia entre concierto cristiano y no cristiano, las mismas luces, el fuego, todo. Quisiera que vayamos a Ezequiel 22, 26, por favor. Lamentablemente dice, no copies las costumbres, no copies, no te amoldes. Como quiero llamar la atención a personas, y con esas cosas lo único que traigo la atención es al mundo. Y en la palabra en Ezequiel decía, y el Señor enojado hablaba con los sacerdotes, los líderes. Decía, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. No, dice, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Qué tremendo, dice. Y apartaron sus ojos, y he sido profanado en medio de ellos. Porque líderes no saben la diferencia entre lo que es del mundo y lo que es santo. Qué tremendo. A la música, que muchos caen en eso. Pero pastor, ¿acaso no puedo escuchar música del mundo? El Señor me mostró y me redarguyó que hay ritmos que no se pueden. Hay ritmos que son consagrados a Satanás. Hay ritmos que vienen de la carne. No escuches una música y tu carne empieza a moverse, ¿o no? Hay ritmos que tu carne empieza a moverse. Y ese rato hemos leído, si nosotros vamos, no me acuerdo si es en Efesios, Efesios 2, versículo 3. Efesios 2, versículo 3. Si lo tienes, yo voy a leer. Dice así: en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Porque antes como mi carne me gusta, lo hago, y como le gusta a mi carne, ¿por qué no para el Señor? ¿Qué dice en Juan 4? Cuando hablaba de los alabadores, dice: mi Padre busca alabadores en espíritu y en verdad. No la carne. En espíritu y en verdad. No dice que busca adoradores carnales.
porque vamos a aprender un poquito eso. Quiero que vayamos a Primera de Juan 15, 17, esposa mía. Primera de Juan 2, capítulo 17, 15 al 17. Primera de Juan. Todo lo que les estoy hablando voy a corroborar en este pasaje, tan solamente. 2, del 15 al 17. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino la vanidad. ¿De dónde proviene? El orgullo, ¿de dónde proviene? Los deseos de la carne, ¿de dónde provienen? Por eso les decía, nosotros no siempre hemos nacido en una cuna cristiana, muchos de nosotros no. Entonces hemos sido nosotros instruidos, capacitados por el mundo. Yo hago lo que mi carne me dice. Si alguien me hace enojar, yo me enojo o no. Fácil me enojo. Si hay ira y contienda, fácil hacer llevar eso o no. Pero cuando llego al Señor, el Señor me dice que tengo dominio propio y ya no debo seguir mis deseos, mis pasiones. Porque la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos y los deseos de la carne no provienen del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Por eso en Efesios decía, ya no sigan la corriente de este mundo que está bajo el maligno. Porque hay una ley entre los satanistas. A ellos también tienen sus mandamientos, ¿sabían? Porque copian. Y su primer mandamiento de los satanistas es: haz lo que bien te parezca. Haz lo que tus deseos y tu carne quiere hacer. Qué bonito, ¿verdad? Eso es más fácil. Hacer que mi carne haga lo que quiere que haga. Pero es difícil andar en principios y convicciones de la palabra, ¿verdad? Sigo rudimientos mundanos antes de seguir rudimientos de la Biblia. Antes tomo decisiones que el mundo me ha enseñado antes que tome decisiones de la palabra del Señor. Qué tremendo. Qué tremendo. Y dice así. Volvamos a 1 de Juan 2, versículo 16. Rápidamente, donde dice, o si no, vamos a perder, no tengo mucho tiempo. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si yo sigo los rudimientos de este mundo, si yo digo los deseos de este mundo, ay de mí. Pero si hago la voluntad del Padre, permanezco para siempre. Vamos a Romanos 8. No, vámonos un ratito a Gálatas 16. Tengo tiempo todavía. Gálatas 16, 5:16. Gálatas 5:16. Vamos a leer rápido. Vas a ir a vida hasta el 20. Vamos a ir de corrido. Dice, si digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Que andemos en el Espíritu. Un hijo de Dios aprende a vivir en el Espíritu, a caminar en el Espíritu, a pensar en el Espíritu. Y los voy a demandar más versículos para que entendamos bien este punto. Versículo siguiente. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estás bajo la ley. Versículo siguiente. Y manifestaciones son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Miren, ahí está pecados sensuales, la lascivia. El hombre tiene que aprender a ver con pureza a la mujer. Y la mujer ahí no tiene que ser de tropiezo para el hombre. Idolatrías, hechicerías, idolatrías, ahí están las fiestas paganas, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías,
cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hechicerías, brujerías. Un cristiano no puede estar yendo a leer el horóscopo. El mundo lo hace a ver mi horóscopo, a ver qué me dice hoy día, que me va a ir bien o me va a ir mal para salir de la casa, ¿verdad? En vez de depender de Dios. Si la palabra es clara. Por eso es manifestación de la carne: ira, celo, contiendas, disensiones, peleas. El cristiano, en vez de ir a un lugar y ser de paz, viene a traer contiendas, divisiones, peleas. Eso es de la carne, eso es del mundo. Yo soy pacificador. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos hijos de Dios. Wow, qué tremendo. Porque dice, la carne y el espíritu siempre están en contra. Porque mi carne está acostumbrado a vivir en la corriente de este mundo, y ahora el espíritu tiene que aprender a vivir conforme a la cosmovisión de Dios. Yo les decía la anterior vez, si aprendemos a ver como Dios ve el pecado, tú vas a aborrecer el pecado. Por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová es apartarse, aborrecer el mal. Si nosotros viéramos como Dios ve las cosas. Por eso uno, cuando tiene el espíritu, dice, ¿cómo hacía estas cosas antes? ¿Cómo hacía esas cosas? Pero cuando uno no está guiado por el espíritu, ¿acaso pastor es malo? Pero no entiendo hasta ahorita por qué es malo. Si un ratito voy a una discoteca, ¿qué de malo tiene? Cristianos me dicen eso. No voy a ir para la discoteca, pero no voy a bailar ni canciones mundanas, dice. No pueden discernir, no pueden comprender. Por eso dicen, no han sabido, y los líderes no han sabido hacer discernir a mi pueblo entre lo santo y lo que es impuro. Contaminan y me están deshonrando. ¡Qué tremendo! Veamos lo que dice más adelante. Gálatas 5, del 22 al 24 vamos a leer, a 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Obviamente no hay nada escrito, porque eso viene del Espíritu. Porque los que son de Cristo han crucificado ¿qué? Y las cosas del mundo. Por eso Pablo dice, para mí el mundo está crucificado. No me dice el mundo ni las cosas que están en el mundo. Escúchenme, no les estoy hablando yo. Por eso yo les llevo mucha la palabra de Dios. Para que no digan que yo nomás hablo, porque van a decir, el pastor dice. No el pastor, la Biblia y el Señor lo dice. No lo dice el pastor, lo dice la Biblia. Que dice para él, para el cristiano, para el Hijo de Dios, ha crucificado, es decir, crucificar es símbolo de muerte. Yo ya he muerto para este mundo. Ya he muerto para satisfacer mis deseos carnales, mi ira, mi enojo, mi orgullo, mis pasiones desordenadas, mi lascivia, mi vanidad, mi sensualidad. Mejor dicho, sexualidad. Y he muerto. Soy hijo de Dios. Soy santo. ¿O no dice eso la palabra? Porque santo creemos nomás que es dejar de hablar algunas palabras. Ya voy a dejar algunas cositas, ¿no ve? Santo es apartado, consagrado, apartado de las cosas. Me consagro para Dios. Romanos 8:4 adelante. Romanos 8, vayamos a Romanos 8, por favor. Les decía, hay que aprender a vivir conforme a la palabra de Dios. Hay que aprender a saber vivir, familia, a saber caminar en esta vida. Si estoy repitiendo, el Señor me hizo repetir y estoy continuando la prédica del anterior domingo. Porque por algo el Señor quiere que sepamos y vivamos sabiamente y tomar decisiones. Ya no bajo los rudimentos de este mundo. Si tengo que tomar decisiones, aún son bajo los rudimentos de la palabra de Dios. Yo tengo que tomar decisiones en mi vida, no con lo que el mundo me dice,
sino lo que dice la palabra, lo que dice Dios. Un cristiano aprende a vivir lo que está aquí. Yo les decía, si no el Señor nunca hubiera mandado esto. Hubiera dicho, hijitos, ¿me aman? Vivan conforme como ustedes piensan. No, por algo el Señor trajo esto. Los mandatos de vida, los mandamientos de vida. Y esto te trae vida eterna. Romanos 8:8 dice así. Y es bien claro. Romanos 8:4, perdón. Para que la justicia de la ley, miren, para que la ley se haya sido justicia, se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme. Veamos. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que ya no andamos conforme a la ira, al enojo, a las contiendas, a los celos, a la hechicería, a la brujería, a la sensualidad. Porque eso en Gálatas solo son unos pasajitos nomás. Porque en toda la Biblia habla de la mentira, habla de la murmuración, del chisme, y hay hartas cosas todavía que no me daría la mañana para hablar. Pero yo tengo que aprender a vivir, dice, por eso, ya no andamos conforme. No se conformen a los rudimientos de este mundo. No anden conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué bonito es eso. Porque los que son de la carne, aquí está, piensan ¿en qué? Si soy carnal, todavía voy a pensar en las cosas de la carne, del mundo, los rudimientos del mundo. Y eso me da miedo porque hay muchos cristianos que andan así. Dicen, soy salvo, pero sigo viviendo como del mundo. Yo amo a Dios, pero sigo viviendo como en el mundo. Por eso dice, este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos. Si crees, dice en la palabra, en Dios, bien haces, pero los demonios también creen y ellos tiemblan. No es suficiente creer que hay un Dios, sino vivir como Dios manda. Ya no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque dice, los que son de la carne piensan, ahí está otra vez cosmovisión bíblica, cosmovisión del mundo. Porque pienso como el mundo. Mi cosmovisión está como los de afuera todavía. Pero aquí dice que los que dice, y en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Uno ya se amolda a lo que dice acá. Uno vive como dice acá. Porque si sigo carnal, voy a pensar carnal. Pero si estoy en lo espiritual y estoy guiado por el Espíritu, ¿cómo voy a pensar? Entonces yo ya sabré discernir en que esto es del mundo. Imposible que yo traiga aquí a la iglesia, a mi vida y en mi casa. Yo el anterior les he dicho, Satanás no crea. Él forma, él hace, él transforma. Dios vara, Satanás asa. Dios crea de la nada, hace las cosas, pero Satanás fabrica ritmos. Fabrica para él cosas que son consagradas para él. Versículo siguiente. Porque el ocuparse de la carne es, y el ocuparse del Espíritu es. Si yo me ocupo los rudimientos de la carne, los rudimientos de este mundo, el camino que me llega es muerte. Ahí está donde dice en Mateo 7, 13 y 14. Vamos a volver ahí. Vamos un ratito, 8, 6 y vamos un ratito a Mateo 7. Ahí habla de algo importante, interesante. Mateo 7, 13. El libro de Mateo 7, 13. Ya voy terminando. Porque dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran en ella. Claro que sí. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son. Porque es fácil seguir la corriente de este mundo. Fácil es adaptarme a este mundo. Fácil es seguir los rudimientos de este mundo.
pero estrecho y angosto. Y dice, pocos son los que le hallan. Porque hay cristianos que dicen, ya he hecho una oración, ya soy salvo, pero sigo viviendo como en el mundo. Pero si sigo viviendo en la carne, dice, moriréis. Y aquí dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son la que. Y eso me da pena. Dice, son pocos. ¿Por qué? Porque son pocos decir, yo vivo conforme a esto, completamente. Y dejo esa vida del mundo. Ya no sigo la cosmovisión del mundo. Ya no sigo la filosofía del mundo. Yo sigo estos pensamientos, esta filosofía, esta doctrina que me lleva a la vida eterna. Volvamos a Romanos 8:6. Miren esto, versículo 6 estaba, ¿no? Romanos 8:6 dice, vamos a pasar versículo 7. Van a ver qué tan claro es esto. Por cuanto los designios, esta palabra, de la carne son designios, son las intenciones, los deseos. Y en el concepto original habla de pensamientos, es decir, la cosmovisión de la carne. Por cuanto los designios, las intenciones, los pensamientos de la carne son, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama el mundo se constituye enemigo de Dios. Y aquí dice, si yo sigo caminando en la carne, porque dice, la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeten a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La luz y las tinieblas no se llevan. Familia, ¿están entendiéndome? Por eso es que no es una religiosidad lo que se lleva. Porque religioso conoce unos mandamientos, unas reglas y hago esas reglas, suficiente para mí. ¿Creen que nosotros ser cristianos es que bonito? Yo también soy cristiano, sí, yo también voy a la iglesia. No, porque es una forma de vida y un estilo de vida. Yo ya no vivo conforme a la carne, a los rudimentos de este mundo y a la corriente de este mundo. Yo tengo que cambiar mi forma de pensar y de caminar en esta vida. Tiene que haber una brecha tan grande entre una persona del mundo y una persona cristiana. Tiene que haber en todo. Señor dice, ellos se conviertan a ustedes, no ustedes a ellos. Ya ves lo que hace la iglesia, se convierte al mundo. Es como el mundo, todo es igualito. En vez de que ellos cuando vienen tienen que convertirse a la palabra de Dios. Por eso dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Qué interesante, se sujetan, es decir, no obedecen, no son sumisos. No lo quiero. Versículo siguiente, bueno, Iván, yo voy a estar acá. Versículo siguiente, dice así, el 8 dice, y los que viven según la carne, a ver, esposa, ayúdame por favor. Dice, porque los que viven según la carne, según los rudimentos de la carne, los deseos, las pasiones, no pueden. ¿Tú quieres agradar a Dios? Yo creo que sí o no. No sé, tal vez quieres agradarte a ti nomás, o al pastor. No sé. Si quieres agradar a Dios, tú tienes que dejar de vivir como el mundo. Perdóname, la palabra lo dice. Tú tienes que dejar de vivir como el mundo piensa, vivir como el mundo vive. Tú eres santo, cristiano, hijo de Dios. Cristiano. Qué tremendo dice, porque los que viven según que siguen las cosas de la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Yo creo que no, ¿verdad? Yo me imagino que todos somos espirituales aquí. En el nombre de Jesús, más vale. En el nombre de Jesús, me ven todavía sus caras asustados. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Familia, si tú ves que todavía tu vida, tu naturaleza está impulsándote a las cosas de afuera, sabes que yo me asustaría y diría, yo proclamo ayuno y oración porque necesito el Espíritu Santo. Necesito el Espíritu Santo. Porque si todavía estoy dirigiéndome en la carne, mis impulsos, mis deseos, mi carácter, mi temperamento. Ay, pastor, yo soy así, ya no voy a cambiar, lo siento, la palabra dice que está en Cristo, nueva criatura es. Y el Espíritu hace el cambio, la transformación, la metamorfosis. Claro que hay cristianos no se dejan cambiar, pues. No, es que me gusta cómo soy, me gusta mi temperamento y mi carácter. Porque el que está en Cristo cambia. Porque si no has cambiado es porque tú no quieres cambiar y no permites que el Espíritu Santo cambie. Porque el mundo te hizo, tu carácter, tu temperamento te hizo. Tú te formaste por el mundo, lo hiciste y así llegaste a la iglesia. Pero cuando llegas, hay algo aquí que cambia y explota. Si tienes el Espíritu Santo de Dios, no eres igual. Porque dice, por sus frutos conocerás. Por sus frutos conocerás quién es. Es decir, por su testimonio, por sus actos. No me interesa que me digas, yo voy todos los días a la iglesia, amo a Dios, leo la palabra, pero con tus hechos me muestras lo otro contrario. Versículo siguiente. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está a causa del pecado. ¿Aquí está el cuerpo? Mi naturaleza humana, ¿qué está? Muerta. ¿Cuántos se han bautizado? ¿Y qué significaba el bautizo? Uno de los significados. ¿Morirá? ¿Moriste? ¿O te remojaste nomás al agua? Qué interesante. Si yo me acuerdo cuando me bauticé, lo hice de corazón porque yo era ateo. Cuando Dios se hizo real, tuve la convicción de que Dios era verdadero, que Dios era real y yo le había dado la espalda. Y cuando dijo bautícese, dije primero, me bautizo, dije. Y cuando me bauticé y les conté el anterior testimonio, yo no podía dejar de fumar. Yo no podía dejar, yo no fumaba en mi casa porque a mis papás era, pues, en la casa, delante de los papás uno es el hijito, ¿no ve? Y de fuera ahí, hace lo que bien le parece. Yo fumaba, me acababa una cajetilla de cigarro al día. Podía dejar de tomar. Si teníamos que tomar con mis amigos, no había cigarro, no tomo. Tenía que ir a comprar a la otra ciudad a tales horas para comprar cigarro y recién tomar. No podía dejar de fumar. Yo les dije una vez, yo estaba yendo por el Prado y vi una revista y decía, el que fuma 5 cigarros al día es propenso al cáncer. Yo dije, uy, voy a fumar 4, dije. Y desde esa vez me compraba sueltitos nomás. Porque si me compraba una cajetilla yo me acababa. Intenté yo dejar de fumar. Intenté, pero sentí el olor a cigarro. Ay, qué difícil, algunos me van a entender. Qué difícil era. Ay, no tienes un cigarrito, decía. Yo desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche era con cigarro. Tanto literal esto era amarillo. Tanto fumar, la nicotina. Tenía una tos. Cuando me bauticé, al día siguiente fui a hacer trabajos en la universidad con mis amigos y como siempre estaba ahí el cigarro, estaba el cenicero y había un cigarro ahí y agarré el cigarro y fumé. Primera vez que me dio asco. Me dio arcadas. Y le dije dentro de mí, Señor, si esto es tuyo, nunca más voy a fumar. Son 18 años que no he fumado y más me da asco. Porque es el Espíritu Santo, porque mi viejo hombre se supone que ha muerto. Ya no sigo los rudimientos del mundo, ahora sigo los rudimientos, la cosmovisión de Dios. Yo tengo que pedir al Espíritu Santo. No puedo andar así. No puedo vivir un tiempo obedeciendo a Dios algo, pero también deseo mis deseos y mis pasiones, mi vanidad, mi sexualidad, mi lascivia, todavía me gobiernan, mi carácter, mi temperamento. Versículo siguiente. Si el espíritu de aquel que lo levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros.
Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. Una persona cuando tiene una deuda está bajo lo que la otra persona le diga que tiene que hacer. Cuando uno debe, cuando uno es deudor, nosotros no somos deudores a la carne, sino dice para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, mas si por medio del Espíritu. Yo sé que muchos la primera vez que han llegado, el Espíritu viene, pero hemos vivido una vida todavía tapado los oídos y no hemos dejado que el Espíritu nos dirija, nos gobierne, haga la obra en nosotros. Porque es difícil soltar el mundo muchas veces. Es difícil soltar mis pasiones. Es difícil todavía. Pero dice, si hacéis morir por medio del Espíritu las obras de la carne, viviréis. Versículo siguiente. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos los que hacen morir por medio del Espíritu la carne, estos son hijos de Dios. Todos los que piensan, caminan conforme al Espíritu, estos son hijos de Dios. Todos los que ven la vida conforme al Espíritu Santo son hijos de Dios. Todos los que permiten que el Espíritu Santo gobierne en sus vidas son hijos de Dios. ¿Quién gobierna tu vida? ¿El Espíritu? ¿La carne? Que la carne viene siempre acompañada con la cosmovisión del mundo, con la cosmovisión mundana. El Espíritu siempre viene acompañado de la cosmovisión bíblica. ¿Qué rudimientos estás siguiendo en esta vida, familia? Es tiempo de meditar. Si tu conciencia todavía no está endurecida, porque el Espíritu Santo trabaja con la conciencia del hombre. Si tu conciencia está dura, al Espíritu Santo nunca lo vas a escuchar. Pero si tu conciencia todavía está en funcionamiento, el Espíritu trabaja con tu conciencia y dice, ¿qué estás haciendo? No estás andando conforme a mi voluntad. Todavía sigues viviendo en los placeres de la carne. Y en los placeres de la vida, en los placeres de los ojos y en la vanidad de esta vida. Pero no conforme a la vida que Dios manda. Familia, pongámonos en pies, por favor. Sí, el camino es angosto. El camino es estrecho. La puerta es angosta. Pocos son las que la hallan. Pocos son las que la pasan. Pocos son los valientes para andar conforme a la palabra de Dios. Pocos son los valientes que realmente deciden andar conforme a Dios y quieren cambiar sus vidas. Son pocos los valientes que deciden dejar sus pasiones y sus deseos. Pocos son los que realmente se ponen de rodillas a clamar todos los días para el cambio. Porque ahora lamentablemente se enseña, y no está mal pedir a Dios porque Él es el único que nos da y nos pide, pero estamos más tiempo en pedir y pedir en vez de decirle, Señor, cámbiame, Señor, toma control de mi carácter, de mi temperamento, cambia, Señor, mis pasiones, toma control de mis deseos mundanos. Porque a veces al fondo de nuestro corazón no queremos nada cambiar. Porque el fondo de nuestro corazón no queremos todavía dejar de vivir como el mundo. No queremos dejar Egipto. Queremos ir a la tierra prometida con las costumbres de Egipto todavía. Cuando el pueblo salió de Egipto, ellos vivían 400 años, todavía su mentalidad estaba en Egipto. Decía, deberíamos volver, allá deberíamos volver, vivir todavía como esclavos. Pero pocos eran los que decían, no, el Señor tiene tierra prometida, vamos a ello. Y hay cristianos que todavía quieren ir a la tierra prometida, pero agarrados del mundo.
Agárralos de la cosmovisión del mundo. Tú decides cómo vas a andar conforme al Señor, familia. Tú decides. Como Josué decía, escojan de una vez servir a Dios o a los dioses, a los Baales. Pero yo y mi casa serviremos. Esa es la palabra, es servir, vivir. Yo le sirvo a Dios o al mundo. Es una decisión. Es una decisión. Por eso en Deuteronomio Dios les dijo, hay dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. El camino de la vida, del bien y del mal. Escoge pues el camino de la vida, es decir, porque hay bendición para ti y tu descendencia. Pero yo tengo que vivir conforme a los rudimientos de Dios. Y ahí habrá bendición para tu familia. Se abrirán los cielos. Porque Dios tiene promesa para el justo. No para el desobediente, para el justo. Ahí Dios te va a librar. Ahí Dios va a cambiar tu realidad. Tu vida de vacío, silencio. El Señor va a hacer. Y cuando tú vives en la voluntad, todo mal Dios lo transforma para bien, lo dice en su palabra. Porque los que aman a Dios, y no los que sienten amor, sino dice los que aman a Dios, es decir, los que guardan sus mandamientos, todas las cosas le ayudan para bien. ¡Wow! Hasta hay una promesa de Dios. Pero depende de ti. ¿Cómo quieres vivir delante de Dios? Cierra tus ojitos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, hemos aprendido una vez más a que el Hijo de Dios, el cristiano, debe aprender a caminar conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, conforme al Espíritu. Dejar de vivir, Dios, conforme a mis deseos, a mis pasiones, a mi carne, conforme a los rudimientos de este mundo, a la corriente de este mundo. Señor, ayúdanos a morir. Señor, ayúdanos a morir al mundo, al viejo yo, al viejo hombre. Señor, ayúdanos, Dios mío. Esto digo y requiero en el Señor, que no andéis conforme a los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad lo habéis oído, habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Padre, una vez más di a conocer tu palabra, Señor. Una vez más di a conocer lo que quieres que tus hijos conozcan. Sé, Señor, que tú ya vienes pronto. Señor, sé que tu venida está más cerca que nunca. Señor, lo que te retrae es porque tu pueblo no está andando como debería andar. Porque tú no retardas tu promesa, sino quiere que todos seamos salvos, Dios. Quieres que todos seamos salvos. Dios mío, ayúdanos. Pido el poder de tu Espíritu, Señor. El poder de tu Espíritu que cambia, que toca, que transforma nuestras vidas. Señor, que hace morir aún las obras de la carne, Dios mío. Señor, necesito tu presencia. Necesito tu Santo Espíritu. Necesito tu gracia. Necesito la guía de tu Espíritu, Señor. Ora al Señor, hermano. Pide a Dios.
Pide al Señor. Dile: Señor, he aprendido, he conocido que yo debo vivir conforme a la tuya. Una vida recta conforme a la tuya. Tengo que aprender a vivir, Dios, conforme a tu palabra y a tu voluntad. Ayúdame a renunciar a las cosas del mundo. Cambia mi mente. Cambia mi forma de pensar, Dios. Señor, quiero tener una vida agradable delante de ti. Señor, porque necesito tu gracia. Necesito tus bendiciones en mi vida, en mi familia. Necesito que transformes aún mi familia, mi hogar, mi vida, Dios. Necesito tu respaldo en mi familia, en mi vida, Dios mío. Enséñame a vivir en obediencia. Enséñame a la obediencia, Dios mío. Oh, Señor. Dios bendito. Dios, Señor, cámbianos, transfórmanos, Dios. Enséñanos a vivir, Dios, conforme al Espíritu Santo. Señor, yo oro por mis hermanos. Señor, yo oro por todos los que están, Señor. Señor, que tu Santo Espíritu dé aclarar y entender el mensaje, Señor. Señor, que mis hermanos dejen de vivir, Dios, conforme a sus pasiones y a sus deseos, mas dejen y permitan que el Espíritu Santo, Dios, reine, viva, cambie sus vidas. Señor, aquí está tu iglesia, aquí están tus hijos, por los que tú diste tu vida, derramaste esta sangre preciosa en la cruz por amor a nosotros. Señor, yo pido, Dios, que dé sabiduría de lo alto, que nos capacites a vivir conforme a tu voluntad. Que, Señor, que nos capacites a dejar de vivir una vida del mundo, Señor. Mas seamos un camino recto, íntegro, santo en toda vuestra manera de vivir. Alma, cuerpo y espíritu, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Levanta tu iglesia en santidad. Levanta tus hijos en santidad. Que sean, Dios mío, transformados, esa operación del Espíritu Santo en sus vidas, para que cuando tú vengas por esa iglesia que se ha cuidado, se ha guardado sin mancha y sin arruga. Una iglesia digna, una esposa digna de vestirse de lino fino y resplandeciente. Señor, te doy las gracias una vez más. Bendice a mis hermanos, bendice tu pueblo, Señor. Derrama tu gracia, tu misericordia. Señor, yo oro por todos los que están enfermos, Señor, en este lugar. Padre, yo oro por todos los que estamos enfermos. Pido tu sanidad. Señor, sánanos, Dios mío. Está en tu palabra escrito. Tú te has llevado toda enfermedad y toda dolencia, Dios mío, en tus llagas y en tus heridas. Yo creo, Dios, en tu bondad y en tus promesas. Señor, sánanos, Dios mío. Llévate toda enfermedad. Señor, regenera nuestro cuerpo, fortalece nuestro cuerpo, Dios mío. Señor, pido libertad, Señor, sobre todos mis hermanos, Señor, si están cautivos, Dios, en un pecado. Dios mío, trae libertad en sus vidas. Señor, pido tus bendiciones en ellos y en sus familias, Dios. Señor, y te damos las gracias una vez más, porque tú nos estás enseñando a caminar conforme tu voluntad, para dejar de vivir en nuestra voluntad. Te adoro.